Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Yo. Estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 1 minuto. Ha habido novedades respecto a la situación de los chilenos hinchas de Universidad de Chile que estaban detenidos en Buenos Aires. Ya han sido liberados 103 de ellos y vamos a tomar contacto a esta hora con Emiliano Jiménez, periodista de CNN Argentina, quien nos va a actualizar también la situación y el estado de salud de quien está en riesgo vital también tras los hechos ocurridos en el Estadio Independiente de Avellaneda. Emiliano, buenos días. Buenos días. Hola Carolina, hola Sebastián, así es, estamos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, a 2 cuadras de donde ocurrió todo la noche del miércoles, el Estadio Independiente. Aquí permanecen 2 ciudadanos chilenos internados, uno de ellos de mayor gravedad, Gonzalo Alfaro, que es quien en las imágenes se ve voló al vacío después de haber sido acorralado por parte de la hinchada de Independiente en la tribuna alta de ese estadio. Hace unos minutos estuvo aquí el ministro del Interior de Chile, enviado por el presidente Boric. Álvaro Elizalde se contactó con los familiares de las 2 personas que están aquí peleando por su vida. Dijo que, bueno, que confirmó la información de los detenidos que dabas vos recién. A propósito de eso dijo que pueden salir del país de inmediato, pero que algunos de ellos no tienen DNI porque fueron robados durante la cacería que se dio en la tribuna alta del Estadio Independiente y entonces no pueden retornar todavía a Chile. Dijo claro, que el consulado y la embajada van a hacer un puente diplomático para que puedan abandonar el país sin documentos, porque obviamente no los tienen. Y aquí, les decía, están Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. Jaime Mora es quien está con una condición de salud un poco más estable, sin signos de foco motor, dice el último parte médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de esta mañana. Habla de que presenta traumatismo de cráneo con hundimiento y fractura cervical, pero que va a seguir siendo evaluado en las próximas horas, aunque se encuentra lúcido y, como les decía, sin signos de foco motor. En el caso de Alfaro, compañeros, también de nacionalidad chilena, el último parte habla de que sigue en terapia intensiva, bien digo, con traumatismo cráneoencefálico grave, continúa con pronóstico reservado y no ha presentado cambios con respecto al último parte del día anterior, es decir, del jueves por la mañana. Ese es el panorama aquí. Siguen, obviamente, las gestiones para poder posibilitar la vuelta de los chilenos que estaban aquí alentando a la Universidad de Chile y que fueron detenidos y que, bueno, ahora podrán volver a su país, tengan o no tengan documentos. Esto fue lo que confirmó hace un rato. Nada más estuvo aquí el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. A ver, y además se ha abierto una investigación, ¿es cierto? Según TIC, se había, digamos, ordenado el cierre de la tribuna donde estuvieron los chilenos para poder avanzar con esa investigación. No sé si es una información que se ha consolidado, pero eso impediría que se jugara el partido que tenía Independiente el fin de semana. ¿Y qué pasa con los responsables de la barra de Independiente? Porque entendemos que no hay personas detenidas a pesar de que vimos en pantalla los hechos de violencia que protagonizaron. A ver, hay una persona de nacionalidad argentina herida, estimamos que no formaba parte de lo que sucedió a última hora de la noche en la tribuna donde estaban los hinchas de la U, sino que fue quien recibió alguna agresión de las muchas que hubo durante toda la tarde y la noche de los hinchas de la Universidad de Chile a los hinchas de Independiente que estaban en la tribuna baja. Con respecto a la detención, es cierto, no hay hinchas detenidos en ese sentido. Y sí es importante aclarar algo que es de último momento, y es que el estadio de Independiente ha sido clausurado. No es una tribuna solamente, sino el estadio completo. Perfecto. El ministro de la provincia de Buenos Aires, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó esta mañana que el estadio está clausurado. Y con respecto al partido que mencionabas, Independiente está buscando estadio porque tiene que jugar el domingo a las 8:30 de la noche aquí en Buenos Aires. Ahora, Emiliano, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se está discutiendo respecto a este tema? Porque escuchábamos también y leíamos ayer el comunicado también de Patricia Bullrich, culpando a la gobernación provincial de Buenos Aires respecto a los hechos de seguridad. ¿Cómo se ha abordado esto desde el punto de vista político también? A ver, el ministro Elizalde manifestó esta mañana que está en contacto con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, responsable de la policía a cargo del operativo aquí en el estadio de Independiente, lo que obviamente es un poco extraño para entender, porque a ver, Argentina es un
un país federal, representativo, republicano federal, así se lo conoce su sistema de gobierno, de manera que la seguridad distrital está a cargo de los gobernadores más allá de la autoridad nacional. En este caso es Patricia Bullrich, la ministra nacional, pero en la provincia de Buenos Aires hay un ministro de seguridad y es el responsable de la policía. Por eso Elizalde está en contacto con autoridades de la provincia y por eso Bullrich señaló que la responsabilidad es del gobernador Kicillof. Una trama política en medio de una campaña electoral, les recuerdo, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires específicamente, en menos de un mes, el 7 de septiembre, va a haber elecciones en esta provincia, en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el gobierno nacional está enfrentado al gobierno provincial, son de dos fuerzas políticas distintas y entonces también todo se mezcla, ¿no? Eso puede explicar algunos énfasis que ponía Bullrich entonces en el análisis de lo que había ocurrido. Emiliano, sin ningún lugar a dudas hay un trasfondo político, estamos a menos de 20 días de la elección. Y en ese sentido, cuéntanos un poco del perfil de Néstor Grindetti, el presidente del club, ¿cierto? Que de inmediato parte a Paraguay a pelear los puntos. ¿Quién es esta figura? A ver, Néstor Grindetti es un hombre identificado con el expresidente Mauricio Macri. De hecho, durante la gestión de Mauricio Macri ocupó cargos en el gobierno provincial, en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue ministro también en la ciudad de Buenos Aires durante una gestión. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hace más de 20 años que gobierna el partido de Mauricio Macri. Allí Néstor Grindetti también fue funcionario, fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y está alineado con, ya les digo, el macrismo y también con la ministra Bullrich de alguna manera. De modo que las especulaciones son muchas a propósito de lo que pasó y por qué la policía no actuó en ningún momento y el operativo fue tan deficitario, ¿no? Es decir, son especulaciones obviamente que no le podemos dar crédito absoluto, pero Grindetti es un hombre enfrentado al gobernador Kicillof, al gobernador de la provincia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí se van generando un escenario también bien diverso y complejo para entender de qué forma fueron reaccionando cada una de las partes que estaba involucrada, tanto la dirigencia de Independiente representada en Grindetti, el rol que ha asumido también Patricia Bullrich, coordinándose con Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, y también con la gobernación provincial. Parece un escenario entonces como políticamente bien complejo. ¿Tú interpretas desde ese punto de vista, Emiliano, que allí puede haber algo de falencia en la coordinación para implementar las medidas de seguridad? Porque ayer lo que trascendía acá en Chile, por lo menos, era que había efectivamente un documento con una preparación sobre cómo enfrentar este partido, qué medidas de seguridad implementar, y que muchas de ellas sencillamente no se habían cumplido o no se habían implementado. A ver, es muy raro en partidos de esta naturaleza a nivel internacional, Sebastián, que haya público visitante encima del público local. Es decir, la tribuna estaba dividida, la parte alta para los hinchas de la U, y en la baja, en lugar de dejar un pulmón o directamente no permitir el ingreso de hinchas de Independiente, había hinchas de Independiente debajo. Lo mismo en los sectores conocidos como gargantas, esos sectores en los codos de las tribunas, que son plateas, pero también había hinchas de Independiente ahí. Y en la tribuna de la Universidad de Chile, y esto es lo más importante, no había pulmones. La tribuna podía haber sido ocupada por la totalidad de los hinchas de la U, más de 3.000 personas que llegaron aquí para ver el partido, cosa que tampoco pasa. Ayer, por ejemplo, les cuento esto rápidamente, un ejemplo absolutamente coincidente, un poco desproporcionado, porque es cierto, hinchas de Libertad de Paraguay estuvieron en Buenos Aires para el partido ante River Plate, eran muchos menos de los que vinieron de la U aquí a Avellaneda, pero había pulmones en el estadio de River, en la tribuna visitante. No había manera de conectarse entre los hinchas, ni locales con visitantes. Medidas de seguridad. Obviamente el partido se jugó en la ciudad de Buenos Aires, es otra jurisdicción aquí en Argentina, y eso también tiene que ver, ¿no? Las medidas de seguridad fueron realmente inapropiadas para un partido de esta naturaleza. Muy bien, veremos cómo avanza esa investigación y la situación de salud de los chilenos más graves. Emiliano Jiménez es periodista de CNN Argentina. Muchas gracias por tu despacho. Un abrazo. Gracias, Emiliano. Buen día.